queridas amigas y amigos. Este audio lo estoy grabando en realidad al final de cuando terminé de leer y te lo digo antes porque este Midrash, en este Midrash se estudia, en esta entrega se estudia el Shema Israel casi al final de este audio. Vamos a dejar para un tercer audio cosas muy importantes como la mitzvah de estudiar Torah, de decir el Shema Israel por la mañana y por la tarde, el uso de tefilín, etcétera. Te agradezco de antemano. Este audio, te repito, lo estoy grabando al final de la lectura de cuando acabe de terminar el Midrash del día de hoy. Así que espero que lo disfrutes y ahora sí te dejo con la lectura normal. Shalom, shalom, queridas amigas, amigos, Javerim, Bejaverot. Bienvenidos a la segunda parte del Midrash de Parashat Bat Hanan. Voy a hacer muy corta la introducción, solamente quiero decirte, esta es la segunda parte. Te invito a que le des like, te suscribas, compartes y actives la campanita. Es algo que no tiene ningún costo y en cambio a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo este contenido. ¿Por qué voy a hacer corta la introducción? Y esta es toda la introducción en realidad, porque vamos en la página 24 y son 61. Así que voy a tratar de avanzar lo más posible para que podamos compartir en esta segunda parte sin necesidad de una tercera, pero no prometo nada hasta ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Así que sin más, bienvenidos, comenzamos la lectura. Después de la lectura de la última entrega, ahora el Midrash nos va a contar cómo Moshe designa las 3 ciudades de refugio en el lado oriental del Jardín. Estas 3 ciudades, recuerda que son 6, 3 dejó del lado del Jardín y las otras 3 serán establecidas en la conquista de Canaán por Yehoshua y todo el pueblo de Israel. Dice, cuando Moshe escuchó de Adushem que iba a morir, pensó, antes permíteme establecer ciudades de refugio en el margen oriental del Jardín para albergar asesinos involuntarios. Moshe primero designó una ciudad de refugio en el territorio de Reubén, la ciudad de Betzer. Reubén fue honrado, aunque Gad fue el primero en pedir por tierras en el margen oriental del Jardín, por el mérito del fundador de la tribu. Cuando los hijos de Jacob decidieron matar a Yosef, Reubén protestó, no derramen sangre inocente, arrójenlo en una fosa. Como recompensa por este acto, Adoshem entregó a la tribu de Reubén la primera ciudad de refugio que salvaría las vidas de asesinos y voluntarios. Más adelante Moshe designó la ciudad de Ramot, en el territorio de Gad, y Golán, en el territorio de Menashe, sobre el margen oriental del Jardín. En realidad, las ciudades de refugio de Moshe aún no podían albergar a un asesino. La mitzvah tendría vigencia únicamente después del establecimiento de todas las ciudades de refugio en Eretz Israel mismo, que fueron establecidas por el sucesor de Moshe, Yehoshua. Ahora hay un pie de página que dice, ¿cuándo fue que Moshe cumplió esta mitzvah? Según Rambam y otros Rishonim, designó las 3 ciudades de refugio después de concluir su reproche citado en el último capítulo, y la Torah registra los eventos en la secuencia cronológica correspondiente. Según otras opiniones, Moshe cumplió esta mitzvah el día de su muerte, cuando ascendió al Har Nebo para ver Eretz Israel. El Midrash continúa. ¿Por qué Moshe no permitió que la totalidad del proyecto fuera ejecutado por Yehoshua? Ahora los va a explicar con una anécdota, con una parábola. 2 tzadikim ejemplificaron la frase, el que aprecia las mitzvot permanentemente busca más. David, después de haber escuchado de Adoshem, ¿no construirás el Beit HaMikdash? Él reflexionó, ¿me quedaré quieto? Comenzó a hacer todos los preparativos posibles. Compró los materiales de construcción necesarios, buscó y compró el predio, reagrupó a los Kohanim y Leviim, quienes dirigieron el servicio de acuerdo con el sistema nuevo y más efectivo. Se esforzó tanto por la mitzvah que el Beit HaMikdash quedó asociado a él para siempre. Se lo llama la casa de David, como está en Tehilim 31. Moshe apreció tanto las mitzvot de Adoshem que estableció las 3 ciudades de refugio sobre el margen oriental del Jardín, aunque sabía que la mitzvah estaba incompleta. Por lo tanto, Adoshem dio crédito a Moshe aún por las ciudades de Yehoshua apartadas más adelante, como dice, entonces separó Moshe 3 ciudades, como está escrito en Devarim 4:41. El que ama el dinero nunca se satisface con dinero. Esto está escrito en Coelet 5:9. Coelet es... Creo que Eclesiastes. Eclesiastes, ok, muchas gracias. Más allá de su significado evidente, el versículo demuestra que un tzadik no está nunca satisfecho con el cumplimiento de las mitzvot obligatorias, sino que siempre busca oportunidades adicionales para cumplir mitzvot.
Además, la experiencia personal aceleró la ansiedad de Moshe para cumplir la mitzvah de establecer las ciudades de refugio. Su condición era la de una persona que había probado el plato y por lo tanto conocía su sabor. Aún conocía el gusto amargo de haber sido perseguido por una corte legal, condenado por los defensores del faraón por haber asesinado a un egipcio y haber escapado luego. El Midrash tiene una nota al pie de página que dice que según el Midrash Lehaktov, el tiempo futuro del versículo significa que Adoshem premió a Moshe también por las ciudades que Yehoshua estableció más tarde. El versículo pone como ejemplo el dinero para enseñar al judío a educarse para aplicar su instinto de acumular posesiones común a toda la humanidad, a coleccionar valores duraderos que en este caso son las mitzvot. Recordando cómo el Eterno salvó su vida, milagrosamente, Moshe se regocijó y cantó Shirá. Por lo tanto, las palabras de la Torá que dice entonces separó Moshe ciudades de refugio nos recuerda a entonces Moshe cantó. Moshe presenta los 10 mandamientos. Cuando Moshe vio que el pueblo tomó su reproche seriamente y que estaban atentos a su advertencia de no practicar idolatría, consideró que estaban preparados para repasar la Torá. Comenzó con los 10 mandamientos que forman el fundamento de todas las mitzvot. Esta generación nació después de la entrega de la Torá y por lo tanto no había escuchado los mandamientos directamente del Eterno, si bien la experiencia de Matán Torá había sido claramente relatada por sus padres. Por lo tanto, Moshe quiso que por lo menos escucharan los 10 mandamientos pronunciados por él mismo, el mensajero de Adoshem. Moshe convocó a todos los presentes a prestar atención. «Escuchen Israel», exclamó. El compromiso de Adoshem en Har Sinai no afecta únicamente a nuestros padres, sino que nos compromete a todos los que estamos aquí presentes. Ustedes saben que yo transmito la palabra del Eterno a ustedes, pues Adoshem mismo habló a nuestra nación en Sinai. Algunos fueron testigos de ello, mientras que otros lo escucharon de sus padres. Originalmente, Adoshem quiso enseñarnos los 10 mandamientos él mismo, pero después de los 2 primeros, ustedes tuvieron miedo de seguir escuchando su voz imponente y de ahí en adelante tuve que actuar como su mensajero. Estos son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son: yo soy tu creador. Algunos de los mandamientos de nuestra parashá que ordena Moshe fueron verbalizados en forma algo diferente de lo que figura en la Parashá Yitro. Sin embargo, los 2 primeros mandamientos son repetidos al pie de la letra porque Bené Israel los había escuchado de Adoshem mismo. Entonces, el primer mandamiento es: yo soy tu creador. En hebreo es Anoji Adonai Elohechem. Yo soy Adonai tu Elohim, como está escrito en Éxodo 20. Lo que significa creer en la existencia y el poder del creador. Esto es un paréntesis. Si tú vas a tu Biblia, si tú eres alguien que está leyendo o escuchando por primera vez este tipo de comentarios y dices, claro que ese no es el primer mandamiento, yo te invito a que vayas a tu Biblia y que te preguntes, antes de abrir tu Biblia, tú te preguntes, ¿cuál creo que es el primer mandamiento? Y si no coincide, es porque hemos venido de una larga lista de años de enseñanzas que se alejan del contexto original de la Torá. Y es por eso que Moshe vuelve a dar los mandamientos y es por eso que nosotros debemos de buscar el contexto original de toda la Torá y no buscarlo en medida de lo posible en libros que tratan de explicar pues a la Biblia, pero alejados de su contexto. Bueno, cierro el paréntesis, espero que no haber quedado como muy abierto, espero dejarlo claro. Y continuamos. Es una mitzvah estar firmemente convencido, de corazón, que Adoshem es la causa prima de todo lo que existe. En otras palabras, que Él existe, da la vida a todo lo demás y que gobierna el universo con cuidado y atención individual. Esta mitzvah es la base de todas las otras mitzvot de la Torá. Cuando declaró Anoji, desgarró los 7 cielos hasta el trono de gloria y los judíos lo divisaron como uno y único poder del universo. Después de declarar Anoji, Adoshem añadió, después de haber dicho yo soy Adonai tu Elohim, añadió quien te sacó de Egipto, pues ese monumental evento histórico, con todos sus milagros, demostró su omnipotencia y providencia a la nación. Asimismo, la frase implica, la razón por la cual redimí al pueblo judío fue porque debía aceptar mi Torah sobre sí. Las naciones gentiles, por otra parte, no tienen tal obligación excepto del cumplimiento de los 7 mandamientos impuestos por Adoshem.
Eso es lo que dice textualmente el Midrash, ¿no? Y voy a continuar. ¿Por qué la Torah no comienza con los 10 mandamientos? Es una buena pregunta, nunca me lo había preguntado, ¿eh? Ahora el Midrash lo va a explicar. Un día, un político visitó una ciudad y apeló a los ciudadanos. Elíjanme como vuestro gobernador en el próximo periodo. ¿Por qué habríamos de hacerlo? Respondieron. ¿Qué has hecho por nosotros? A partir de ese momento el político se puso a trabajar para obtener beneficios importantes para la ciudadanía. Hizo construir nuevas autopistas, mejoró las zonas pobres de la ciudad y logró desgravaciones impositivas. Cuando se volvió a postular para el cargo de gobernador, los ciudadanos estaban dispuestos a votar por él. Por eso, si Adoshem nos hubiera presentado la Torá con los 10 mandamientos, no nos habríamos sentido obligados a observarlos. Por lo tanto, primero explicó el origen de la humanidad y de nuestro pueblo, después que nos sacó de Egipto, que separó las aguas del mar, que nos entregó el manantial de Miriam, el man, y derrotó a Amalek. Solo después la Torá nos exige que lo aceptemos a él como nuestro creador por su gran bondad hacia nuestra nación. 2. No tendrás otros dioses ante mí. Esto implica la prohibición de la práctica de practicar la idolatría. Está prohibido creer que existe cualquier otro poder además de Adoshem. Aun si un judío lo acepta como el poder supremo, transgrede este mandamiento si reconoce también otros poderes. Adoshem ordenó: no rendirás culto a otros dioses en mi presencia, por si alguien proclamara. Solo se les advirtió a aquellos judíos que fueron redimidos de Egipto, pero no a las generaciones futuras. Por lo tanto, Adoshem proclamó: así como estoy eternamente presente, así se te prohíbe servir a otros dioses para siempre. En este mandamiento se incluye la prohibición de decir: ¿cómo puedo creer en un creador invisible? Bueno, lo voy a decir entre paréntesis: ¿cómo puedo creer en un Dios invisible? Haré imágenes para recordarlo. Está prohibido, aun si las imágenes o cuadros son en honor a Adoshem. También implica que no venerar ídolos, aun si uno considera que sus servicios son una burla a los mismos. Por ejemplo, realizar el abominable servicio a Peor. Solo como paréntesis, bueno, es muy un poco, es desagradable. Recuerdan que se le servía a Baal Peor, ¿cómo? Haciendo de necesidades fisiológicas frente a él. Entonces los judíos dijeron: sí, yo lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer por servirlo, sino por burlarme de su ídolo. Pero como el ídolo así era servido, cayeron en lo mismo. O sea, su burla no fue tomada como burla a ese ídolo o a ese dios falso, sino fue tomado como servicio a idolatría. Continúo. Nuestros sabios nos ordenaron que no hagamos nada que dé la impresión de inclinarnos ante ídolos. Por lo tanto, la persona que dejó caer una moneda o desea quitar una astilla de su pie frente a una imagen de un ídolo no deberá arrodillarse, sino sentarse a fin de demostrar que no está rindiendo ningún homenaje al mismo. Adoshem concluyó: yo soy un Adoshem celoso contra los idólatras. Aunque los gentiles también tienen prohibido adorar ídolos, la expresión un Elohim celoso se utiliza únicamente con respecto a los judíos. Nuestro pueblo es considerado el comprometido con Elohim, y su abandono de él se asemeja a una mujer casada que comete adulterio. El tercer mandamiento es: no jures en nombre de Adoshem en vano. La prohibición de hacer promesas en falso o innecesarias en el nombre del Eterno. Cuando el Eterno formuló este mandamiento, el universo tembló porque él añadió: pues no eximirá Adoshem aquel que jure por su nombre en vano. La seriedad de un juramento queda realzada por un incidente que ocurrió cuando el rey Shaul luchó contra los Pelishtim. Los Pelishtim sometieron a los judíos y los oprimieron duramente. El rey Shaul, junto con una pequeña tropa, contra el tremendo ejército de los Pelishtim. Los judíos ayunaron y rezaron, y Adoshem preservó sus destinos. Sembró confusión entre los Pelishtim y provocó su huida ante los judíos. El rey Shaul ordenó al pueblo bajo el juramento solemne no romper el ayuno que había decretado al comienzo de la guerra debido a su situación angustiosa, hasta el anochecer, cuando los Pelishtim serían totalmente derrotados. El hijo de Shaul, Jonatán, no había escuchado el juramento de su padre, y cuando encontró miel en el bosque, hundió su vara en la misma y la probó. Consecuentemente, cuando el Urim Betumim no respondió a la pregunta de Shaul, el rey comprendió que se debía a un pecado cometido. La investigación reveló que Jonatán había violado el juramento, aunque involuntariamente.
Shaul estaba dispuesto a matar a su hijo por haber transgredido el juramento. Sin embargo, el pueblo estaba dispuesto a redimir a Jonatán de su castigo, pues protestaron que el pecado de Jonatán no justificaba la aplicación de la pena capital. La discusión radicaba en que el juramento prescribía únicamente comer pan, mientras que Jonatán comió miel. Más aún, la había probado únicamente. Ahora el Midrash nos va a dejar una nota al pie de página que dice: Tur explica que la Torah considera una promesa innecesaria o falsa en nombre de Adoshem similar a una negación de él, pues un juramento en nombre del Todopoderoso implica mis palabras son tan verdaderas como lo es él. Ibn Ezra detalla que los 10 mandamientos mencionan el castigo divino solo en los casos de idolatría y un juramento pecaminoso. Aunque el robo, el adulterio y el asesinato también son transgresiones graves, el pecado de jurar en vano es más grave desde dos aspectos. 1. No es habitual que alguien cometa un pecado capital en forma reiterada por temor a ser arrestado y castigado, pero jurar en vano o en falso generalmente es considerado como una falta menor. Es posible repetir dicho pecado cientos de veces diariamente. 2. Mientras que un asesino, adúltero o ladrón se siente generalmente agobiado por sus impulsos, el que hace juramentos innecesarios no es para nada motivado por un placer físico. Por lo tanto, su pecado es un Hilul Hashem, que es una profanación del nombre divino mayor. Continuamos ahora con el mandamiento número 4, que es observa el día de Shabbat para consagrarlo. Hashem ordenó que santificáramos el Shabbat. Esta mitzvah fundamental fue otorgada a los judíos antes de Matan Torah, cuando acamparon en Mará, en el desierto. El texto de este mandamiento difiere del mencionado en la Parashá Yitro en dos detalles. 1. Mientras que ahí se dice Zahor, recuerda, santificar el Shabbat, en esta palabra es Shamor, cuídate de transgredir las leyes relativas a las tareas prohibidas en Shabbat. La expresión en Yitro destaca que debemos cumplir con los mandamientos positivos de Shabbat, mitzvot aseh, que es una mitzvah positiva, mientras que en Beit Hanan hace hincapié en que no debemos transgredir ninguna ley negativa, mitzvot lot aseh. ¿Cuál de las dos palabras fueron pronunciadas por Hashem en la entrega de la Torah? Proclamó milagrosamente las palabras Zahor, recuerda, y Shamor simultáneamente. Eso es uno de los grandes milagros, que se dijeron, todos los demás mandamientos se dijeron al mismo tiempo en una sola emanación, por así decirlo. Ahora vamos ¿en qué difiere? Difiere en otra cosa. En la segunda es, los 10 mandamientos de Parashá Yitro citan como razón de la mitzvah de Shabbat, pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen, y reposó en el día séptimo. Por eso bendijo Hashem el día de Shabbat y lo consagró. En Beit Hanan la razón es, habrás de recordar que esclavo fuiste en la tierra de Mizraim y que te sacó Hashem, tu creador, tu Elohim, de allí con mano fuerte y brazo extendido. Las dos explicaciones se complementan entre sí. Los 10 mandamientos en Yitro citan la razón principal del descanso en Shabbat a fin de testificar que el Eterno creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Los 10 mandamientos explican aquí que de toda la humanidad el Eterno obligó al pueblo judío únicamente a observar esta mitzvah, porque los judíos fueron los únicos en vivir la liberación del yugo de Egipto y convertirse en el pueblo de Adoshem. Más aún, el hecho de que podamos descansar y relajarnos de trabajar en Shabbat nos remonta a nuestra liberación en Egipto, pues un esclavo no es libre de descansar cuando le plazca, sino está subordinado totalmente a la voluntad de su amo. Voy a leer un pie de página que dice, fue el propósito de este milagro? Está hablando bueno, a ver, lo voy a leer. Dice, según nuestros sabios nos enseña que hasta las mujeres, quienes están eximidas de cumplir las otras mitzvot positivas limitadas en el tiempo, no obstante están obligadas a cumplir las mitzvot positivas de Shabbat, pues estas últimas fueron pronunciadas junto con las negativas. Por lo tanto, una mujer está obligada a hacer kiddush igual que un hombre, si desea comer en la mañana de Shabbat antes que su esposo haga kiddush. Deberá hacer el kiddush por su propia cuenta. Ok, vamos a continuar. Dice el Midrash, antes de Matan Torah, Hashem prometió a los judíos, si ustedes aceptan mis mandamientos, tengo una recompensa maravillosa para ustedes. ¿Cuál es?, preguntaron los judíos. Experimentarán las delicias del mundo por venir, prometió Hashem. ¿Qué clase de placer hay en el mundo por venir?, preguntaron los judíos. Les daré una muestra de ello en este mundo, replicó Hashem. Lo probarán cuando observen el Shabbat. Más allá de la obligación de abstenerse de realizar tareas prohibidas, nuestros sabios prohibieron hablar de las actividades comerciales de la semana y encomendaron al judío ni siquiera pensar en ellas. En Shabbat, un hombre justo salió a pasear por su viñedo.
Al notar una rotura en su verja, se hizo una nota mental para arreglarla después del Shabbat. Sin embargo, posteriormente se arrepintió de su preocupación por asuntos mundanos en Shabbat y se castigó a sí mismo mediante la no reparación de la rotura. Hashem lo recompensó por su rectitud haciendo crecer un arbusto de alcaparras en su propiedad, de cuya producción recibió un ingreso para el resto de sus días. Quien prepara exquisiteces especiales en honor al Shabbat será recompensado por Hashem mediante el legado sin fronteras. Así como el judío excede las fronteras naturales en honor al Shabbat, absteniéndose de trabajar y adquiriendo exquisiteces a un gran costo, así recibirá una recompensa infinita. Una persona debe preservar y declarar que las exquisiteces que adquiere son en honor al Shabbat. Por lo tanto, aunque obtenga un placer físico de las mismas, se le considera como que actúa Leshem Shamaim y procura que el Shabbat sea un día de placer. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Esta mitzvah fundamental fue otorgada a los judíos también antes de Matan Torah en Mará Hashem. En Mará, Hashem prometió que un hijo que cumple con la mitzvah no solo disfrutará de longevidad en el mundo por venir, sino que también se beneficiará de este mundo. Nuestros sabios tuvieron mucho cuidado en cumplir con la mitzvah hasta su máxima capacidad. Cuando la madre de Rabí Tarfón estaba lista para ir a dormir, Rabí Tarfón se agachaba para que ella pudiera pisar su espalda y subirse a la cama. Cuando ella se levantaba, lo hacía nuevamente. Cuando relataba sus hazañas en el Beit HaMikdash, los sabios comentaron: ¿piensas que has cumplido siquiera con la mitad de tu obligación? Escuchemos si puedes restringir tu enojo si tu madre te quita tu bolsa llena de dinero y la arroja al océano. El hijo no debe enojarse, pero tiene permitido llevar a su primogenitor a un Beit Din, tribunal, por el daño causado. Rabí Yosé solía ponerse de pie cuando escuchaba los pasos de su madre y comentaba: pongámonos de pie, pues se aproxima la Shejina. Qué hermoso. Rabí así tenía una madre mayor por quien se preocupaba de satisfacerle cualquier capricho. Ella pidió, por ejemplo, quiero joyas, y él la proveyó de ellas. Una vez ella le dijo: quisiera casarme con una persona como tú. Rabí así se dio cuenta de que no podría satisfacer su deseo. Se trasladó de su tierra natal, Babel, a Eretz Israel, donde unió a los estudiosos de Torah del Beit HaMidrash de Rabí Yohanan. Muy pronto, cuando se le informó que su madre lo seguiría, le preguntó a su rebbe si podía viajar fuera de la frontera de Eretz Israel para ir al encuentro de su madre. Como al principio Rabí. Así no era explícito, Rabí Jonatán creyó que su estudiante nuevo quería dejar la yeshiva y regresar a Babel. Por ello lo reprendió severamente. Cuando Rabí así le explicó que su intención era únicamente la de saludar a su madre, su rebbe lo bendijo: el Todopoderoso te regresa en paz. Rabí así nunca pudo llevar a cabo sus buenas intenciones porque su madre falleció antes de llegar a Eretz Israel. Él luego preguntó a su rebbe si podía salir a los límites de Eretz Israel a fin de ir al encuentro del ataúd de la difunta. Cuando Rabí Yehuda Anasí yacía en su lecho de muerte, hizo llamar a sus hijos para darles las siguientes últimas instrucciones: cuídense de honrar a su madre, asegúrense de que encienda una vela y la cama esté arreglada como cuando yo estaba vivo. Quienes me sirvieron mientras yo estaba vivo, Yosef de Haifa y Shimón de Efrat, también me atenderán después de mi muerte. ¿Por qué deseaba que su vela y su cama estuviesen siempre acondicionadas? El piadoso Rabí Yehuda Anasí, quien en vida se asemejaba a un ángel más que a un mortal, solía aparecer después de su muerte a sus familiares, los viernes de la noche al comenzar el Shabbat. Un momento de Kedushá cuando podían percibir su presencia. Una vez, cuando estaba sentado a la mesa, vino un vecino de visita y los sirvientes le advirtieron: silencio, Rabbeinu Akadush vino a visitar su casa. Desde entonces se abstuvo de reaparecer, con más razón si otros sadikim que no podían aparecer ante sus familias fueran comparados en forma desfavorable. ¿Por qué Rabí Yehuda así instruyó a quienes lo habían servido en vida que cuidaran de él después de su muerte? Si oyentes inicialmente creyeron que los estaba nombrando para hacerse cargo de sus restos, sin embargo, de repente los asistentes de Rabí Yehuda así murieron antes de su funeral. Así se comprendió que su propósito era servirle en el mundo por venir, pues quien atiende a un sadik en este mundo se reunirá con él en el mundo por venir. Rabí Yehuda recalcó este punto a fin de advertir a cualquiera de creer en forma errónea que sus asistentes eran reshaim, que murieron en cuanto a él falleció porque estaban protegidos de la muerte únicamente por el mérito de su amo. La Gemara, el Talmud, describe la conducta recta e incorrecta hacia los padres de la siguiente manera: un hijo sirve a su padre una comida deliciosa. Cuando concluye, el padre comenta: esta comida está deliciosa, ¿de dónde sacaste estas exquisiteces? El hijo contesta malhumorado: cómete tu comida, viejo, y no hagas preguntas. Este hijo violó la mitzvah de honrar a su padre.
Otro hijo que trabajaba en un molino escuchó que su padre sin trabajo estaba enlistado para trabajar para el gobierno por un determinado periodo de tiempo. Le surgió a su padre, Le sugirió a su padre: cambiemos, yo trabajaré para el gobierno en tu lugar, pues el empleado del gobierno cuyo trabajo es pobre es sometido frecuentemente al castigo del látigo. Permíteme asumir el riesgo en tu lugar y mientras tanto tú trabajas en el molino. Este hijo será recompensado por el cumplimiento de la mitzvah de honrar a sus padres. Ahora seguimos con el mandamiento número 6: no matarás. Este mandamiento prohíbe implícitamente causar la muerte indirecta mediante el testimonio falso, ofreciendo un informe deliberado que cause la muerte de otra persona o negándose a revelar un secreto que pueda salvar a alguien de su destrucción. Fíjense, uno pensaría que nada más es pues que tú no mates a alguien, pero también con tus hechos puedes Hasbe Shalom, orientar a alguien a que Hasbe Shalom, a que pierda la vida, porque no hiciste algo que estaba en tus manos para evitar esa pérdida, ¿no? También prohíbe matar a alguien con la lengua, avergonzar a un compañero judío en público. Este acto es considerado semejante al asesinato. Cortar la vida de una persona que está cercana a la muerte, que es lo equivalente a la eutanasia. Realizar abortos. Para un juez, condenar a un hombre inocente a muerte. 7. No cometas adulterio. En los 10 mandamientos mencionados aquí, los 4 últimos están unidos por y no cometas adulterio, y no robarás, y así sucesivamente. ¿Cuál es el propósito de la conjunción y? La Torah enseña en relación con las últimas 5 transgresiones que una conduce inevitablemente a las demás. Es decir, suponemos que si una persona comete cualquiera de ellas, eventualmente cometerá todas. Y no robarás. Si bien este versículo prohíbe principalmente el secuestro, también incluye todo tipo de robo, como así también el engaño. Nuestros sabios nos advirtieron: quien roba de su compañero un artículo valuado en una perutá, que es aproximadamente un centavo, se considera como si hubiera quitado la vida del otro hombre. El 9 es: y no prestarás falso testimonio contra tu prójimo. Está prohibido testificar ante el Beit Din acerca de un evento que uno nunca presenció personalmente. Si uno da testimonio basado en un rumor, aunque estuviere firmemente convencido de la integridad de su fuente, igualmente ha transgredido este mandamiento. El número 10 es: no desees los bienes de tu prójimo. En los 10 mandamientos de la Parashá Yitro dice: no codicies. Aquí dice: no desees. La diferencia en el texto indica que la Torah prohíbe 2 cosas: codiciar las posesiones de otro con el corazón y traducir este deseo en acción mediante la obtención de posesiones codiciadas. Aunque la acción fuese legal, por ejemplo, si presiona a la otra parte a venderle el objeto a un precio elevado, sin embargo transgrede la prohibición porque lo codició. Pobre de quien siempre desea lo que posee el otro. Su vida es una cadena de desgracias. La persona sabia acostumbra a alegrarse con su destino. Un pie de página dice: nuestros sabios explican que el deseo por las posesiones del prójimo es un yetzer hara, una inclinación al mal innato del hombre. No se limita a las personas sin recursos, sino que aflige a todas las clases sociales. ¿Cómo puede una persona entretenerse para no codiciar las pertenencias del prójimo? Ibn Ezra sugiere que debemos implantar firmemente en nuestras mentes la actitud por la cual lo que pertenece al prójimo está fuera de nuestro alcance. Si un aldeano ve una princesa, no le asaltaría el deseo de casarse con ella por sus conocimientos claros respecto de las diferencias de linaje. Igualmente, una persona no desea casarse con familiares cercanos porque sabe que están absolutamente prohibidos. Uno puede liberarse de los deseos prohibidos al adquirir la firme creencia en que Adoshem asignó a cada persona las posiciones que debería tener. Lo que pertenece al otro no le corresponde. Ahora el Midrash nos va a hablar de cómo Moshe describe las escenas de durante y después de Matán Torah. Moshe proclamó: escucharon a Adoshem que les hablaba en Matán Torah. Fue un espectáculo único. La voz de Adoshem emanó entre la oscuridad mientras el Har Sinai ardía en llamas. El Todopoderoso envolvió al monte en la oscuridad como un rey que cuelga banderas negras en el casamiento de su hija porque sabe que el matrimonio no perdurará. Por ello, Adoshem presagió que 40 días después de la entrega de la Torah ustedes harían el becerro de oro. Con gran temor, porque vuestras almas partieron 2 veces y regresaron 2 veces después de los 2 primeros mandamientos, se acercaron a mí y rogaron: Moshe, no dejes que Adoshem nos vuelva a hablar en forma directa. ¿Tenemos derecho a confiar en más milagros para permanecer vivos? Mejor tú, que puedes soportar su voz, transmítenos sus mensajes como su representante y nosotros te obedeceremos. Vuestro pedido me dolió y me debilitó como una mujer.
¿Cómo pudieron solicitar un intermediario cuando tuvieron la oportunidad de escuchar a Hashem mismo? Me pareció que fueron deficientes en su amor hacia él, porque la persona busca el acercamiento con la persona que ama. Pero Hashem me dijo, hablaron bien. El evento de Matan Torah los inspiró con un profundo temor de la Shejinah. Si solo conservaran ese temor para siempre, para que fuera bueno para ellos y sus hijos. Apruebo designarte a ti y a los profetas después de ti como mensajeros para transmitir mis palabras al pueblo judío. Hashem me retuvo en el monte durante 40 días para enseñarme todas las mitzvot. Ahora escuchen estas mitzvot y obsérvenlas para que puedan heredar Eretz Israel y vivir allí durante largos días. Ahora nos va a decir uno de los del credo, por así llamarlo, una sentencia, un llamado, una marca, ¿no? La verdad es que se me ocurren muchas palabras que pueden describir un poquitito de lo mucho que significa lo que vamos a leer a continuación, que es el Shema, la mitzvah de aceptar y conocer la unicidad de Akadosh Baruj Hu. Entonces Moshe enseñó a Bnei Israel la mitzvah de reconocer y creer en la unicidad del Eterno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Un judío debe pensar que el Eterno es uno arriba, abajo y en los 4 puntos cardinales. El significado de uno incluye, y pon atención, es la única realidad absoluta, pues todo lo demás depende de él. No hay creador ni poder, solamente él. Él es único, él es el único Adoshem. No tiene socios, hijos ni nada similar. La esencia de Adoshem es una, si bien podemos percibirlo solamente a través de diversos atributos. Es uno por encima del tiempo y del espacio. Aunque podemos aceptar los eventos y las personas únicamente en términos del pasado, el presente y el futuro, debemos entender que Hashem es eterno. Y aunque podamos pensar de cualquiera como confinado en un lugar, debemos saber que Hashem está presente en todas partes. Está por encima de cualquier atributo corporal, aunque estemos obligados a referirnos a él en términos comprensibles para nosotros como son su voz, su brazo, su mano, etc., debemos comprender que en realidad no tiene ningún atributo físico y no está sujeto a ninguna condición o limitación alguna. Hashem declaró: yo creé el universo basado en un sistema de asociaciones que se complementan entre sí, tales como el cielo y la tierra. Juntos activan el ciclo de la lluvia y mantienen la vida en la tierra. El sol y la luna, juntos iluminan al mundo. Adán y Javá, o marido y mujer, se unen para la procreación. El mundo presente y futuro van juntos. Si hacemos mitzvot en el mundo presente, seremos recompensados en el mundo por venir. Sin embargo, hay una sola excepción. Yo. Oye Israel, Adoshem, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno. ¿Por qué Adoshem creó el universo? Creó en el universo un sistema de asociaciones que se relacionan entre sí como dador y receptor. Ninguna criatura creada por el Eterno es autosuficiente. Cada una depende de otra, para que finalmente comprendamos que todos dependemos de uno más grande. Voy a poner un paréntesis aquí, que hace poco estábamos hablando con las pequeñas de la casa. Ellas se llaman Sarita, Sara Actaná, ya no es Sara Actaná, ya es Sara Grande, y Alecita Actaná, son las dos pequeñas de la casa. Y hubo un tiempo en que Sarita, que es la más grande, tuvo como tarea a investigar sobre las abejas niponas y cuál es su objetivo en esta vida. ¿Quieres saludar? Di, hola amigos. Shalom. Hola amigo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ella es Ale. Bueno, Sarita, que es la más grande, tuvo esta tarea y nos impresionábamos del estudio y de la investigación que hacía, y de que posiblemente sin las abejas se podría acabar el mundo. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas por qué, Ale? No. ¿No? A ver si ahorita viene Sarita y nos explica un poco. Y entonces, eso nos podría hacer pensar en que en realidad, así como lo está explicando el Midrash, en realidad
todo es una cadena y todo depende de una cosa. O sea, por supuesto, si se acaban las abejas, dependemos de Akadosh Baruj Hu, pero las abejas son un ejemplo de cómo el mundo funciona en perfecto orden dado por el Eterno. Voy a cerrar el paréntesis ahí y voy a continuar. En previsión que erróneamente supongamos que Adoshem mismo también está sujeto a este sistema, por ejemplo, que él tiene una relación de dar y recibir con las huestes celestiales, él nos enseñó a Adoshem, a Monai o a Adoshem Echad. Él es único, uno. Al tiempo que un judío debe creer en la unicidad de Adoshem, a ver, voy a hacer una pausa. Ustedes tal vez están escuchando que de repente digo Elohim en lugar de Elohim, o que digo Amonai en lugar de Adonai. Vas a decir, oye, ¿qué se está inventando este amigo? Bueno, para no faltar al respeto, cuando no leo versículos literales, por ejemplo, si estoy leyendo el Shema Israel, que está en Deuteronomio 6.4, pero como solo estoy leyendo un fragmento, la regla es esta. No puedes decir el correspondiente de las 4 letras que nosotros leemos como en Salmo 23.1, que decimos Adonai es mi pastor. Así dice el Salmo 23.1. Y por eso digo, estoy citando el Salmo 23.1. Si yo, Alex, pronuncio un versículo y no recuerdo el nombre, lo más propio, y después les explicaré con más detalle, aquí tuvimos un maestro que ya partió, ya trascendió de bendita memoria, que nos enseñó el vocablo Adoshem. Por eso es que uso este vocablo cuando yo leo el Midrash con ustedes, en lugar de leer la palabra Dios, por ejemplo. No usamos, después les explicaré, insisto, pero usamos el vocablo Adoshem. Es como un vocablo muy casual, donde guardas el respeto porque no dices Adonai de manera indiscriminada, ni Elohim de manera indiscriminada, porque estos vocablos tienen que pertenecer específica y propiamente a las lecturas de un versículo de la Torá o de la Biblia. Por eso ustedes notan que no estoy hablando todo el tiempo, ay, gracias a Elohim. No. O sea, bueno, sin la K, ¿no? O sea, bien pronunciado, imagínense. Ah, gracias a Elohim estoy bien. No. Porque en realidad, eso, de hecho, el vocablo Elohim es de rigor. Es como si atrajeras la parte más fuerte, pero de juicio de Akadosh Baruj Hu a tu vida. Mientras que la parte de Amonai, o como lo dice el Salmo 23.1, Adonai es mi pastor, hace referencia a la parte o al atributo de mayor misericordia del Eterno. Entonces, por eso ahorita escuchaste que dije que Él nos enseñó Amonai Echad, ¿no? Por eso es lo que dije. Porque como no lo dije el versículo completo, lo puse así. Bueno, espero haber sido claro. De todos modos, en otro momento les hablaré un poquito más acerca de este detalle del vocablo Adoshem que usamos para incluso referirnos de manera casual en conversaciones casuales o donde no citamos versículos literales de la Biblia. Nuestros amigos rabínicos ortodoxos utilizan más el vocablo Hashem, que también, no tenemos nada en contra de ello. Está bien, es solo por acotación y por un recuerdo y una enseñanza muy hermosa que nos dejó nuestro maestro de bendita memoria, utilizamos el nombre Adoshem, que también es propio. A algunos no les gusta, algunos dicen, no, es que es muy, muy casual, es muy informal, ¿no? Por así decirlo. Pero es una forma de guardar respeto a Kadosh Baruj Hu en pláticas casuales entre las personas que sabemos este vocablo. Cuando yo hablo con la gente del trabajo no les digo, gracias a Adoshem estoy bien. Les digo, gracias al Eterno, gracias al Creador, gracias al Todopoderoso, gracias al cielo, de una manera respetuosa y casual, porque pues bueno, hablamos comúnmente con gente que no está en el mismo contexto espiritual que nosotros y es normal, y también nosotros profanaríamos, estaríamos cometiendo Hilul Hashem si nosotros nos excedemos de rigor con la gente como de, no, es que no digo ciertas cosas o ciertas palabras o si... ¿Por qué? Porque tú tienes que invitar a la gente, tú tienes que hacer un testimonio a la gente a creer en el Eterno. Entonces, cuando tú te pones restrictivo, pero de una manera no inteligente, solamente religión por religión, pues tú alejas a los demás a querer saber de ello. Bueno, ahora sí, disculpe por el paréntesis tan largo, voy a cerrarlo y voy a continuar. Al tiempo que un judío debe creer en la unicidad de Adoshem,
en todo momento, está obligado a proclamarlo verbalmente cada mañana y cada noche. El Gan Eden, con sus delicias, fue creado para quienes pronuncian el versículo Shema, que proclama la unicidad de Adoshem con la debida concentración. Un judío debe estar preparado para sacrificar su vida antes que negar la unicidad de Adoshem, pues dicha negación es equivalente a practicar la idolatría, y un judío debe estar preparado para sacrificarse antes de cometer idolatría. Un judío mentalmente preparado para renunciar a su vida por Adoshem es considerado en el cielo como si lo hubiera hecho. El pueblo judío declara a Adoshem en Tehilim 44:23: por ti nos matan todos los días, somos como las ovejas destinadas al matadero. El versículo implica que al leer el Shema diariamente con la disposición de renunciar a la vida por Adoshem, somos considerados como si hubiéramos sufrido el martirio por amor a él. En el Sefer Torah, las letras Ain, Dalet de Shema están agrandadas, y voy a tratar de poner aquí una imagen. Bueno, voy a poner una imagen, como les decía, para que vean cómo están agrandadas. La ayin, que está en la primera palabra, se lee de derecha a izquierda, que está en Shema, es la tercera letra, está agrandada, y también está agrandada la última letra, que está hasta la izquierda, que es la Dalet. Juntas, la ayin y la Dalet forman la palabra Ed. ¿Qué significa Ed? ¿Alguien aquí en casita sabe qué significa Ed? ¿Les suena, por ejemplo, Arona Edut? ¿O saben qué es una mitzvah mitzvot de Edut? Las mitzvot de testimonios, como guardar el Shabbat, o como la Mezuzá, por ejemplo. Exactamente. Juntas dan la palabra Ed, que significa testigo. El pueblo judío fue creado para testificar la verdad de la unicidad de Adoshem, que se proclama diariamente 2 veces. Además, la letra Dalet ha sido agrandada para que se la distinga claramente de la letra Resh, que es similar. Así, la Torah evita que se lea erróneamente la palabra como Ajer, o sea, como si Adoshem fuese solamente otro Dios. ¿Ok? A la inversa, en Shemot 34:14, donde dice, pues no habrás de posternarte ante Dios ajeno, la letra Resh, que significa, y que se lee como ajer, que significa ajeno, está agrandada para que nadie la confunda por una Dalet, y lea, no habrás de posternarte ante un Dios. ¿Ok? El valor numérico de la letra Dalet es 4, para inducir la idea de aceptar la ley de Adoshem en el cielo, la tierra y los 4 puntos cardinales. Al pronunciar la palabra Hatz, se debe de prolongar un poco la Dalet, o sea, se tiene que decir así, Had, ¿ok? Se tiene que prolongar un poco la Dalet para tener este pensamiento en mente. ¿Qué pensamiento? ¿Un testimonio? Exactamente. O sea, de que la Ayin, Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Al pronunciar la palabra Echad se debe prolongar un poco la Dalet. Eliyahu preguntó a Rabí Nehorai, ¿por qué el Todopoderoso provoca terremotos? Rabí Nehorai explicó, indican que está enojado. Su Beit HaMikdash yace en ruinas, sin embargo la gente sigue concurriendo a teatros y a circos que se establecieron en todas partes. Por ello sacude las rocas del mundo con terremotos, porque considera que la raza humana merece la destrucción por vivir sus vidas con valores falsos. Destruiría a la humanidad, pero la deja sobrevivir por el mérito del pueblo judío, porque cuando ingresan a sus Batei Kenesiot, o conocidos hoy como sinagogas, y Batei Midrashot, que son las casas de estudio, y declaran la unicidad de Adoshem con palabras, Shema Israel, él se apacigua. Hay una nota al pie de página del Midrash que dice, asimismo, la letra Ayin, cuyo valor numérico es 70, hace alusión a diversos grupos de 70 que Adoshem creó en el universo. Por ejemplo, el pueblo judío fue fundado en base a 70 almas que descendieron a Egipto y llevan 70 nombres. Poseen una Torá que puede ser interpretada en 70 formas diferentes, y por eso se distingue de las naciones. Las 70 naciones del mundo, el número de naciones es 1 entre 70 de la cantidad de animales domésticos. No entiendo, a ver, este punto. A ver, dice, el número de naciones es un 70. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se leería la fracción de 1 sobre 70?
¿Un setentavo? Algo así, ¿no? Ajá. Bueno, pero es lo que quiere decir es que es un setentaavo de la cantidad de animales domesticados. Los animales domésticos son un setentaavo, es que no sé si se diga así, disculpen, queridas amigas y amigos, si no se lee así, pero imagínense una fracción, es 1/70, ¿no? Un setentaavo respecto de las aves. Ok, lo voy a leer de nuevo. Los animales domésticos son un setentaavo respecto de las aves. Las aves son un setentaavo de los shedim. Los shedim son un setentaavo de los ángeles. Y sobre todo los grupos anteriores de 70 que él creó está Adoshem único soberano. Rokeach, Bal, Aturim, Hiskuni. Esto se encuentra ahí en Rokeach, Bal, Aturim, Hiskuni. Para quienes se preguntan qué significa Shedim, que lo que leí fue de los Shedim son un setentaavo o una setentaava parte de los ángeles, son espíritus, pero conocidos popularmente como demonios. ¿Ok? Bueno, después yo creo que al continuar los años de nuestro estudio, entraremos en esos temas, aunque de momento nos estaremos concentrando entre lo básico. Somos Talmidim, recuérdenlo. Este canal se llama Alexa Talmid, no se llama Alexa Rabí, no se llama Alexa el pastor, no se llama Alex el maestro. Todos estamos aprendiendo juntos, ¿ok? Bueno, voy a continuar. Rabí Nevari explicó, indican que está enojado. Perdón, eso ya lo leí. Durante toda su vida, nuestro patriarca Jacob se preocupó que ninguno de sus hijos se apartara del camino de la rectitud. Pensó, ¿vendrá mejor que a mis padres? Mi abuelo Abraham tuvo un hijo, Ismael, que veneraba ídolos, y mi padre Isaac engendró al malvado Esav. Cuando Jacob descubrió que su hijo Reubén había desarreglado la cama paterna después de la muerte de Rachel, estaba muy alarmado. Quizás un hijo no merecía seguir siendo considerado como una de las tribus, pensó. Únicamente después de que Hashem le aseguró personalmente que Reubén se había arrepentido, Jacob se relajó. Nuevamente, cuando Joseph desapareció, Jacob temió que Joseph no merecería ser incluido entre las tribus. El deseo supremo de Jacob era que cada uno de sus hijos se mantuvieran en el camino de la rectitud. Por ello, cuando yacía en su lecho mortal, los convocó uno por uno para reprenderlos e instruirlos. Finalmente, los convocó a todos juntos y les preguntó, ¿puedo morir tranquilo que ustedes servirán al Todopoderoso honestamente? Quizás se aferran aún a los ídolos que el padre de Abraham, Terach, adoraba. ¿O acaso veneran a los dioses de Labán, el hermano de mi madre? Sus 12 hijos contestaron unánimemente, Shema Israel, que en este caso es Jacob, así como tu corazón está pleno del Eterno, el nuestro también. Reconocemos plenamente a Adoshem, nuestro creador, y que Adoshem es uno. Aliviado, Jacob se postró ante la Shejinah en agradecimiento a que todos sus hijos fueran Sadikim. Adoshem declaró, Jacob, cuando tus descendientes proclamen mi unicidad, mencionarán tu nombre. Por ello, repetimos en nuestras plegarias la respuesta exacta de los hijos de Jacob para implicar, oye, nuestro padre Israel, Jacob, obedeceremos tu voluntad. Adoshem es nuestro Elohim. Adoshem es uno. También repetimos las palabras de Jacob bendiciendo a Adoshem cuando se dio cuenta de que todos sus hijos eran justos. Baruch Shem Kebot Malchuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre jamás. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de la mitzvah de amar al Eterno. Después de haber instruido al pueblo judío de creer en la unicidad de Hashem, Moshe siguió explicando que amarlo es una mitzvah. Y amarás al Eterno, tu Elohim, con todo tu corazón, aunque tu inclinación hacia el mal te tiente a abandonarlo. Y aunque tengas que dar tu vida y con todo tu dinero. La mitzvah de amar a Hashem está compuesta de 3 facetas. Amarlo con todo tu corazón, que significa el servicio más preciado para Hashem, es poder resistir cada uno su propio Yetzer Hará por amor al Eterno. Esto constituye el amor a Hashem con todo tu corazón. Un padre advirtió a su hijo, no tengas trato con mujeres ordinarias. A fin de probar la lealtad de su hijo, el padre llamó a una mujer de esa clase para que se parara en la puerta de su casa para seducirlo. La esperanza del padre era que su hijo obedeciera a su deseo y la rechazara. Si demostraba lealtad, se ganaría el alto cargo que estaba reservado para él. De la misma forma, Hashem creó el corazón humano con impulsos contradictorios. Nos ordenó que reprimiéramos todas aquellas tentaciones contrarias a sus deseos a fin de demostrar la fortaleza de nuestro amor a él. El Midrash nos deja una nota al pie de página que dice, sin embargo, como Moshe no mencionó el versículo en la Torá, lo recitamos en silencio.
¿Cuál versículo? Baruch Shem Kevod, ¿ok? Tanjumá Baet Hanan, citado por Shibolei Haleket, tiene otra versión. Cuando Moshe ascendía al cielo, escucha a los ángeles proclamar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Entonces enseña a los judíos a recitar el versículo. Sin embargo, el incidente se compara con un esposo que roba joyas del palacio del rey y dice a su esposa, no las uses en público. En forma similar, recitamos el versículo en voz baja, porque lo pedimos prestado de los ángeles. Por eso, cuando ustedes se conectan a Shacharit, cuando decimos nuestro Shema en la mañana, bueno, nuestro no, el Shema, cuando decimos el Shema en la mañana y cuando lo decimos en la noche, decimos Shema Israel, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Porque lo tomamos prestado de los ángeles directamente. Las dos mitzvot son consecutivas, lógicamente. Sefat Emet explica que de acuerdo con la claridad de la percepción individual de la unicidad de Hashem, la persona lo ama. Ahora, estamos hablando de las tres facetas de la mitzvah de amar al Eterno. La segunda faceta es amar a Hashem aunque nos cueste la vida. Mientras las llamas calientes lenta y penosamente chamuscaban el cuerpo de Rabbi Akiva y su carne le era arrancada con instrumentos de hierro, su rostro estaba iluminado de alegría. El momento de leer el Shema había llegado, y Rabbi Akiva recitó las palabras con gran devoción. El romano, quien había presidido innumerables ejecuciones similares, nunca había visto una víctima tan alborozada. Eres un brujo inmune a la tortura y las llamas, o te burlas de nosotros, exclamó. Interrogando por sus alumnos acerca de la fuente de su felicidad, Rabbi Akiva respondió: toda mi vida ansié encontrar la oportunidad para aceptar la unicidad de Akadosh Baruj Hu con amor, aun si era a costa de mi vida. Me alegro de que Hashem me haya concedido el deseo. Un judío que renuncia a su vida física por Hashem tiene asegurado que su alma queda unido a Hashem eternamente. La tercera faceta es amar a Hashem con todas sus riquezas. El dinero de una persona no debe serle tan preciado como las mitzvot. Debe estar preparado a perder todo su dinero si fuera necesario, antes que transgredir una sola prohibición de la Torah. Ahora el Midrash nos deja... voy a continuar y ahorita voy a leer el pie de página. Dice antes, o sea, es necesario perder dinero antes que transgredir una sola prohibición de la Torah. Está escrito para el cumplimiento de un mandamiento positivo, que son mitzvot. Hay mitzvot lo tasé y mitzvot tasé. Para el cumplimiento de un mandamiento positivo, que es un mitzvot o mitzvot tasé, que son mandamientos positivos, está obligado a gastar hasta una quinta parte de lo que posee. Más aún, no debe permitir que el costo interfiera en el cumplimiento adecuado de una mitzvah o en dar caridad. Ahora sí voy a leer el pie de página. Hemos interpretado las máximas de nuestros sabios. Ama al Eterno tanto con tus buenas como tus malas inclinaciones, según el Zohar. El dictamen puede implicar también ama a Hashem usando tu Yetzer Hará a su servicio. Hashem no creó al hombre con una inclinación hacia el mal inherente, en realidad implantó en él varios impulsos neutros que pueden ser utilizados ya sea para objetivos buenos como malos. Sifrei Musar explica que no existe un atributo que no pueda ser empleado en forma positiva al servicio de Hashem. Por ejemplo, el orgullo, estar orgulloso de cumplir los mandatos de Hashem. Despilfarro, distribuir tzedaka en forma extravagante. Avaricia, no gastar dinero en forma innecesaria para su uso personal y así sucesivamente. Otro aspecto de la mitzvah amar al Eterno es hacer que el nombre del Eterno sea amado. Un estudiante de Torah está obligado a tratar con honestidad y cortesía a la gente para que ellos se den cuenta de la grandeza de la Torah y comenten: respetamos a fulano, quien es un estudioso. Es una lástima que no todos los judíos estudien Torah. ¿Cómo se adquiere el amor a Hashem? 1. Si un judío estudia la Torah y las mitzvot, la grandeza de Hashem le resultaría evidente y estaría impregnado de amor por el amo del universo. Y 2. Al contemplar las maravillosas creaciones de Hashem diseñadas con sabiduría infinita, la persona siente amor y temor hacia el Creador y deseará conocerlo. Como proclamó David: mi alma está sedienta del Todopoderoso, el Elohim viviente.
Queridas amigas, amigos, estoy dando un repaso a lo que falta por leer y los siguientes temas son la mitzvah de estudiar Torah, de educar a los hijos y los estudiantes a ser letrados en la misma. Esto en la página 43 de 61. Después viene el tema de la mitzvah de leer el Shema cada mañana y cada noche y también colocarse tefilín, filacteria sobre los brazos y la cabeza, algo que hacemos aquí también en Shaharit. Y colocar mesuzot sobre la jamba de las puertas. Son temas muy importantes, pero son pues ya casi 20 páginas, así que lo vamos a dejar por esta ocasión en una tercera entrega porque son temas muy, muy interesantes y muy importantes. Así que no te olvides de suscribirte, dar like y activar la campanita para el próximo video que con ayuda del cielo estaremos subiendo pronto. Este ha sido uno de los más hermosos midrashim que he leído. De verdad me gustó mucho. Realmente, ¿sabes? Estoy recordando la muerte de Aarón, me impactó mucho. Y ahora este estudio acerca del Shema y del amor al Eterno es bastante, bastante hermoso. Entonces, pues nada, quiero seguirte invitando a que sigamos estudiando juntos. Recuerda que somos estudiantes y espero que hayas llegado aquí con alegría. Gracias por tu paciencia y nos vemos en la próxima. Igual, el próximo Midrash lo voy a iniciar tan pronto sea posible para que dure lo menos posible y que tengamos oportunidad de escucharlo. 1 hora al día no es mucho. Si tú estás en el trabajo, tal vez lo puedas poner mientras vas camino al trabajo o camino a la casa o estás en un momento relajado o estás comiendo con la familia, puedes reproducir este audio. Darle like, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Nos vemos en la próxima, queridas amigas y amigos. Javerim Bejaverot. Shalom, 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 shalom.